van a endurecer las leyes migratorias, sobre todo para esas personas que están cruzando el Canal de la Mancha. Mañana Suella Braverman hará este anuncio para socializar cuál es la medida. Una de las alternativas es enviar a un tercer país seguro o inclusive a Ruanda, que está ubicado en África, a esos migrantes mientras se les resuelve la situación. Pero esto cambia esa medida debido a que estas personas ya no tendrán chance alguno, no solo de aplicar por asilo, sino también de no volver a entrar a las Islas Británicas. Vamos a hablar del tema con Juan Carlos Bejarano, quien está en el norte de la capital británica. Juan Carlos, un endurecimiento de las medidas puede inclusive perjudicar más adelante a otros migrantes que quieran llegar a este país pidiendo asilo, huyendo de las circunstancias de sus naciones. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Orlando? Buenas tardes. Bueno, te quería hacer una pregunta, Orlando, antes de que te desaparezcas. ¿Cuántas veces has leído este mismo titular? Endurecimiento de las medidas de inmigración. Yo estoy aquí desde 1995 y le puedo decir a los estimados televidentes que cada primer ministro llega con el mismo titular, ¿o no? ¿Le parece conocido ese titular, Orlando? Inclusive se ahonda más y yo creo que se vuelve más repetitivo, sobre todo cuando se monta en el gobierno un partido Tory o un partido conservador, Juan Carlos. Sin duda alguna. Y precisamente el Partido Conservador está tratando de luchar por su supervivencia, por mantenerse en el gobierno, algo que va a ser muy difícil. Y siempre una de las cartas que más llama la atención es la de inmigración, porque los británicos siempre se han opuesto a la inmigración. Sin embargo, cada año les llegan al menos unas 300,000 personas que se quedan indefinidamente en este país. Este proyecto de ley suena muy bien, pero puedo decir que como muchos otros, posiblemente va a fracasar, porque va a ser muy difícil evitar que sigan llegando ciudadanos de cualquier lugar del mundo. Hablan, por ejemplo, de una ruta legal, de una ruta segura. ¿Cuál es esa ruta? Una persona de Afganistán, una persona de Siria, una persona de Irak que necesite salir de su país inmediatamente, no va a ir a una embajada a ver si le dan la solicitud de asilo político. Se supone que cuando usted busca asilo político es porque su vida está en peligro y sale como sea. De otro lado, lo que cuando llegan estos ciudadanos que van a solicitar asilo, que vienen en esas pequeñas barcazas que son complicadas, que arriesgan su vida, en estos momentos Reino Unido no tiene un acuerdo con la Unión Europea para devolver a estas personas a Europa, porque ellos antes de llegar a Reino Unido tuvieron que haber pasado, por ejemplo, por Francia. Ahora, ese tercer país seguro, Ruanda, ustedes recuerdan que llevan 2 años hablando de que van a enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda. Eso no lo han podido hacer, porque una cosa es lo que diga el Ejecutivo, lo que diga el gobierno británico, incluso lo que diga el Parlamento, y otro lo que digan los tratados internacionales. Reino Unido está en la obligación de estudiar cualquier solicitud de asilo político de un ciudadano del mundo que diga que su vida está en peligro. Lo que sí pueden hacer, y seguramente van a hacer, es detener a esas personas que vengan a solicitar asilo político, tenerlos en estos centros de detención, incluso con familias en estos centros de detención de inmigración. Hay niños, hay abuelos. Posiblemente intentarán hacer eso, pero por cada barcaza que ellos detengan, posiblemente 10 o 15 lograrán su objetivo. Son más de 45,000 las personas que han llegado en estas barcazas, lo seguirán haciendo. Esto está en manos de mafias sofisticadas, mafias, por ejemplo, albanesas. Y de hecho, estaba revisando de dónde son los ciudadanos que más solicitudes de asilo están presentando viniendo en barcazas. Y miren ustedes que son de Albania, al igual que de Afganistán, al igual que de Irak. La política de endurecimiento de inmigración continuará, ya lo hemos visto. En estos momentos es muy difícil para una persona que no tenga documentación poder trabajar y ya con eso el país ha logrado reducir la inmigración. Pero mire usted las paradojas de la vida, querido Orlando. Han logrado reducir la inmigración, lograron que los ciudadanos de la Unión Europea dejaran de venir acá a este país. Sin embargo, hay más de 2 millones de vacantes, de puestos de trabajo que ellos no logran llenar.
cómo les servirían estas personas que están esperando a que les solucionen sus casos de inmigración y cómo les serviría sin duda alguna que los ciudadanos europeos pudiesen lograr un acuerdo con Reino Unido para poder trabajar en este país. Vamos a ver en qué queda esto. Hablaremos quizás a final de año, querido Orlando, cuando venga el próximo gobierno, porque será el caballito de batalla de los conservadores en la campaña electoral que se nos avecina. No sabemos si en un año o en 2 años, Orlando. Así es, Juan Carlos, quería socializarle la cifra exacta con relación al último año de 2022 de las aplicaciones de asilo por nacionalidad. Albania, como usted muy bien lo decía, encabeza la lista con 15.925. Y aquí me detengo un poco, Juan Carlos, porque el gobierno del Reino Unido argumenta que esas personas de por sí están en Europa y llegan de un país seguro como lo es Francia o como lo pueden ser los Países Bajos, que son de donde parten esas barcazas para llegar a Gran Bretaña. En segunda instancia ya hay países que no hacen parte del bloque como Afganistán, que se ubica con 10.872 solicitudes, Irán, al igual que Irak, aparecen en tercera y cuarta posición y Siria en la quinta con 4.534. Esos últimos países son de Asia, que viven conflictos. De por sí, Afganistán el año pasado nuevamente volvió otra vez a tener en el poder a los talibanes, que han endurecido nuevamente las normas, como prohibirle a las mujeres que vayan a las universidades y demás. Y a veces uno se pregunta, Juan Carlos, Albania, que es un país entre comillas seguro, que tuvo una guerra en los 90 cuando se disolvió la antigua Yugoslavia, ¿merecen ellos o no ese trato de asilados? Esas son las preguntas que afloran. Mencionamos los otros porque vienen de Asia, que están en conflicto, pero los albaneses encabezan ese listado y son inclusive los que han estado liderando esas bandas de tratas de blancas para mafias llegar al Reino Unido, ¿no? Sí. Mire, Orlando, aquí hay un tema en el caso de Albania. Es un país que, como lo decías, estuvo en guerra, sigue muy dividido, hay persecución política. De hecho, estaba mirando ahora qué aconseja el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido para viajar a Albania o no, si se debe viajar o no. Y lo que dicen es que hay que viajar con mucho cuidado. Hay perseguidos políticos. Entonces, repito, estos son acuerdos internacionales. Los países que han nombrado, Orlando, son países que tienen algún tipo de conflicto y por lo tanto sus ciudadanos, si temen por su vida, deben estar en capacidad de solicitar asilo político. No sé cómo Reino Unido va a lograr parar la inmigración desde estos países, porque sin duda alguna la gente lo seguirá intentando. Imagínense que estos ciudadanos de Afganistán o de Siria o de Irak, para llegar aquí, primero tienen que atravesar el desierto, luego tienen que atravesar el mar donde muchos mueren y luego tienen que atravesar el Canal de la Mancha. 3 situaciones de peligro para ellos. Muchas personas mueren al año, pueden ser 40.000, 50.000 los que mueren en el desierto o en el mar. No sabemos cuánto y sin embargo lo siguen intentando, Orlando. Hablaremos de este tema, Juan Carlos, sin lugar a dudas, a final de semana, porque mañana socializarán la nueva ley que quiere implementar el Reino Unido con relación a los solicitantes de asilo que atraviesan el canal. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy.